Un telescopio de $5 millones fue atacado a tiros por uno de sus propios técnicos. ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Y por qué los científicos apenas reaccionaron? Quédate hasta el final para descubrir el increíble desenlace. Suscríbete, comenta y comparte. Un ataque con arma de fuego a un telescopio de $5 millones. Suena como una escena sacada directamente de una película de ciencia ficción o de un thriller psicológico, pero sorprendentemente ocurrió en la vida real. Este insólito episodio tuvo como protagonista involuntario al Harlan J. Smith Telescope, uno de los instrumentos astronómicos más avanzados y ambiciosos de su época. La historia transcurre en el año 1970, apenas 2 años después de que este impresionante aparato fuera terminado y puesto en funcionamiento. Su ubicación: al remoto y silencioso observatorio McDonald, enclavado en las montañas Davis en el oeste de Texas. Este coloso tecnológico de 160 toneladas de peso y un espejo primario de 2.7 metros de diámetro fue diseñado para ampliar el horizonte del conocimiento humano más allá de nuestro planeta, en plena efervescencia de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La capacidad de este telescopio para captar luz era impresionante. Podía recolectar una cantidad de luz unas 250,000 veces mayor a la que puede captar el ojo humano. Esa sensibilidad lo convertía en una herramienta esencial para estudiar estrellas lejanas, galaxias distantes y los misterios del universo profundo. Su construcción representó no solo una hazaña de ingeniería, sino también una inversión estratégica para consolidar la posición de Estados Unidos en la investigación astronómica y en la exploración espacial. Sin embargo, lo que parecía un símbolo de progreso y avance científico fue también el escenario de un suceso tan trágico como desconcertante. El responsable del ataque fue Jack Hyde, un técnico en instrumentos que había comenzado a trabajar en el observatorio apenas un mes antes del incidente. Proveniente del prestigioso observatorio astrofísico Smithsonian, Hyde era un profesional con experiencia, pero enfrentaba circunstancias personales difíciles. Mientras él se encontraba solo en el aislado entorno de las montañas, su familia seguía residiendo en Nebraska. La combinación de aislamiento geográfico, largas jornadas de trabajo, presión psicológica y una salud mental visiblemente deteriorada crearon un cóctel peligroso que desembocó en un acto violento e irracional. En una noche gélida de febrero, marcada por la soledad y la tensión acumulada, Jack Hyde, bajo los efectos del alcohol y con evidentes signos de un deterioro mental progresivo, tomó una decisión drástica que pasaría a la historia como uno de los actos más insólitos dentro del mundo científico. Con una mezcla de desesperación, frustración y desequilibrio emocional, Hyde se dirigió al observatorio armado con un martillo y una pistola semiautomática de 9 milímetros, decidido a causar un daño irreparable al Harlan J. Smith Telescope, una joya de la ingeniería astronómica. Al ingresar en las instalaciones del observatorio McDonald, logró intimidar al reducido grupo de personas que se encontraban allí aquella noche. Usando su conocimiento técnico, forzó el descenso del telescopio desde su posición operativa hasta una postura de mantenimiento, un procedimiento que requería precisión, lo que indica que su plan había sido al menos parcialmente premeditado. Sin levantar sospechas inmediatas de sabotaje, aparentó estar realizando tareas de rutina. Sin embargo, su verdadera intención estaba lejos de cualquier procedimiento técnico. Pretendía destruir uno de los logros científicos más importantes de la época, símbolo del avance astronómico de los Estados Unidos. Frente al imponente espejo primario del telescopio, Hyde desató su furia. Comenzó a golpear con violencia la superficie del espejo con el martillo, pero lo que no esperaba era la resistencia del material. El espejo estaba fabricado con vidrio de sílice fundida, un material extremadamente duro y cuidadosamente tratado para soportar condiciones extremas sin perder precisión óptica. Los golpes no solo fueron ineficaces, sino que rebotaron, llegando incluso a lesionarlo levemente en el proceso. Frustrado ante la resistencia del material y aún determinado a dañar el instrumento, Hyde sacó su pistola y disparó 7 veces contra el espejo. Esperaba que las balas al menos lograran lo que el martillo no pudo, destruir la superficie reflectante y dejar el telescopio inservible. Sin embargo, aunque los disparos produjeron algunas marcas visibles y grietas menores, el sistema óptico del telescopio permaneció funcional. El atentado, aunque alarmante y costoso en términos de reparaciones, no logró su objetivo. Años después, este episodio continúa siendo un recordatorio de que incluso los proyectos más sofisticados de la ciencia no están exentos de la fragilidad humana y sus impredecibles consecuencias.
Lo que Jack Hyde no sabía era que ese espejo era prácticamente a prueba de balas. El proceso de fusión de capas de vidrio necesario por las limitaciones tecnológicas de la época había creado una estructura similar al vidrio laminado. Con un grosor de más de 30 centímetros, el espejo apenas sufrió unos orificios de pocos centímetros de profundidad. Irónicamente, la mayoría de los disparos no afectaron zonas críticas del espejo, ya que los bordes cercanos al centro suelen ser menos relevantes en términos de captación de luz. El daño, que a ojos inexpertos parecía catastrófico, resultó ser mínimo. Los titulares de la época exageraron los hechos. Muchos medios informaron erróneamente que el telescopio había sido destruido, alarmando a la comunidad científica y sembrando confusión. Incluso el propio sheriff que acudió al lugar pensó que el agujero central del espejo era consecuencia del ataque, sin saber que ese orificio ya formaba parte del diseño original del telescopio. Frente a la alarma colectiva, Harlan J. Smith, director del observatorio y figura clave en la construcción del instrumento, tuvo que intervenir. Publicó un informe técnico detallado asegurando que el daño real era insignificante, apenas una reducción del 1% en la eficiencia de recolección de luz y una ligera distorsión por difracción. Este episodio, aunque dramático, se convirtió en una anécdota más dentro de la vida útil de un telescopio que aún hoy sigue operando. Lo que podría haber sido una catástrofe fue mitigado gracias a la ingeniería de altísima calidad detrás de su construcción. El espejo, cuya fabricación tomó años entre procesos de fusión a 1700 grados centígrados y enfriamientos prolongados de hasta 2 años, resistió lo impensado. Esa resistencia permitió que, con una simple intervención técnica, retirar los proyectiles con un taladro, pulir las imperfecciones y aplicar una nueva capa reflectante, el telescopio volviera a estar operativo en poco tiempo. Lo más sorprendente es que los científicos no solo no dramatizaron el ataque, sino que lo abordaron con una actitud de calma y pragmatismo. No hubo escándalo ni represalias públicas. Al comprender la situación personal de Hyde, Harlan J. Smith optó por no presentar cargos. En lugar de un proceso judicial, lo ayudó a recibir atención psiquiátrica. Una decisión que reflejó no solo humanidad, sino también la serenidad de una comunidad científica enfocada en preservar el conocimiento por encima de la confrontación. El legado del telescopio no se detuvo ahí. Tras este incidente, el Harlan J. Smith Telescope participó en importantes misiones de observación, incluyendo estudios que ayudarían a trazar las rutas de las sondas Voyager. Fue una herramienta esencial en la búsqueda de exoplanetas en una época donde se dudaba de su existencia. Los datos obtenidos a través de su lente fueron claves para confirmar que prácticamente cada estrella podría tener su propio sistema planetario. Su contribución transformó el entendimiento del universo y ese logro, paradójicamente, es aún más impresionante sabiendo que sobrevivió a un intento directo de sabotaje. Hoy, más de 5 décadas después de aquel ataque, el telescopio todavía porta las cicatrices visibles de los disparos, como una muestra silenciosa de su resistencia y su historia singular. Los agujeros siguen allí, incrustados en el espejo como marcas de un evento extraordinario que casi nadie espera en un observatorio astronómico. No fueron removidos porque, desde el punto de vista técnico, no afectaban su funcionamiento y, desde el punto de vista simbólico, se convirtieron en parte de su identidad. Es raro que un instrumento científico cargue con un relato tan insólito. Normalmente, los telescopios protagonizan titulares por descubrimientos lejanos y complejos, no por sobrevivir a ataques armados. Y sin embargo, esta historia es un recordatorio contundente del valor de la ingeniería de precisión. Cada etapa de la construcción del espejo, desde la elección del vidrio hasta la fusión de segmentos bajo temperaturas extremas, contribuyó a que ese telescopio resistiera lo que nadie imaginaba: 7 disparos a quemarropa. El episodio también dejó lecciones sobre seguridad en instalaciones científicas aisladas. En los años 70, la idea de proteger un observatorio de ataques internos parecía innecesaria. El personal era escaso y la comunidad científica mantenía un ambiente de confianza. Pero después del incidente quedó claro que incluso en lugares de alta especialización técnica pueden surgir situaciones imprevistas. Aún así, el foco nunca se desvió del trabajo científico. No se convirtió en un escándalo mediático duradero ni se usó para fomentar paranoia. Se reparó, se siguió adelante y se continuó haciendo ciencia. Este enfoque demuestra una característica admirable en la comunidad astronómica: la capacidad de priorizar el propósito mayor por encima del caos. El telescopio, lejos de ser reemplazado o archivado por la polémica, continuó funcionando como una pieza clave de investigación. Participó en numerosos estudios que aportaron al entendimiento de los cuerpos celestes y con el tiempo fue reconocido no solo por sus contribuciones científicas, sino también por su resistencia física y simbólica. Su valor, estimado en $5 millones en aquel entonces, una cifra monumental para la época, se multiplicó con los años gracias al conocimiento
conocimiento que ayudó a generar. Esos millones no solo compraron un espejo gigante ni una estructura robusta, financiaron décadas de observaciones astronómicas que hoy siguen alimentando investigaciones. El impacto de su existencia es incalculable, y su historia aún más. Una historia real, sorprendente y casi olvidada, pero que marcó la historia de la astronomía. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita y suscríbete para más contenido asombroso. Comenta qué parte te impactó más y no te pierdas el próximo.